Llegamos al viernes 11 de octubre de 2019 y como les adelantábamos, vamos a cerrar la semana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversando sobre temas legislativos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con temas como la elección del titular o la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? En la plenaria de esta semana se decía que estaba a punto la Asamblea de hacer una elección, pero luego la plenaria transcurrió y esa elección no se dio. Otro punto importante que señalábamos es el análisis que están haciendo los diputados sobre el presupuesto general de la Nación para 2020. Así es que hoy vamos a conocer el punto de vista de diputados sobre estas situaciones y otras que están ahí en el ambiente legislativo. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Los diputados llevan poco menos de un mes de retraso de la elección del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos. Los legisladores aún no logran un acuerdo para escoger a la persona idónea para presidir la institución en los próximos 3 años. La decisión está entre Arena y el FMLN. Es correcto, porque entre ellos tienen más de 56 votos y eso nosotros no lo podemos obviar ni oponernos. Lo que podemos cuestionar es el proceso en que se ha hecho, ¿verdad?, para acercarse y llegar a una posición, si es que la tienen, ¿verdad? Si no la tienen, pues solo sería para retrasar el tiempo y para justificar que de alguna manera había alguna negociación. No hay todavía consenso en uno de los partidos, mejor dicho, en el partido que define la votación de los 56 votos, que es Arena. No hay todavía decisión, están deliberando, eso es lo que entendemos está pasando, y por lo tanto se retrasa una semana más la elección del procurador. Que comisión política, que no creo pueda hacer en esta sesión, y si se hace en esta sesión plenaria la convocatoria a comisión política, el dictamen tendría que entrar como dispensa de trámite y eso sería también un proceso inconstitucional porque no ha tenido la discusión suficiente de por qué el candidato que ya decidieron los partidos políticos es la mejor persona para ocupar el cargo. La Procuraduría se mantiene acéfala desde el pasado 21 de septiembre. Los diputados también mantienen en estudio el proyecto de presupuesto general de la Nación, que para el próximo año asciende a 6.426.1 millones de dólares. Además, se espera que la próxima semana se retome el estudio de una moción que busca la aprobación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 91 millones de dólares, que servirán para financiar la fase 2 del Plan Control Territorial. Es de mencionar que esta semana se conoció que la Corte Suprema de Justicia reveló que más de 300 funcionarios y exfuncionarios aún no han presentado su declaración patrimonial a la sección de probidad. En la lista están incluidos 47 diputados entre suplentes y propietarios de la pasada legislatura. La Corte Suprema de Justicia entre 2014 y 2019 ejecutó 287 procesos sancionatorios por no entregar en el tiempo indicado las declaraciones. Las multas para los funcionarios oscilaron entre los 50 y 550 dólares. Finalizamos la semana de las entrevistas conversando sobre estos y otros temas con diputados de la Asamblea Legislativa. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana de viernes le damos los buenos días al doctor Donato Baquerano, diputado por el Partido Arena. Doctor, bienvenido, un gusto saludarlo. Gracias, licenciado Burgos, y agradeciendo la oportunidad que nos dan para dirigirnos a la teleaudiencia, y también agradecido con Dios por un nuevo día y por estar acompañando a Juan José Martel también, que nos acompaña este día. Así es, Juan José Martel también nos ha cedido parte de su tiempo, diputado por Cambio Democrático. Juan José, buenos días, un gusto que nos acompañe. Buenos días, Manuel, buenos días, Donato. Es un gusto estar acá de nuevo en este programa tan gustado por la ciudadanía y a las órdenes para que podamos conversar. Bueno, diputado Martel, comencemos hablando de lo que ha pasado con el tema de la elección, decíamos, del titular o la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La semana, decíamos, en esta semana que va a concluir, se hablaba de que Apolonio Tovar había logrado los apoyos para convertirse en procurador, pero al final de esto pues no se dio. Usted daba algunas declaraciones respecto a este tema, pero ¿qué es lo que cree usted que está pasando con esta elección? Bueno, ya llevamos más de 20 días sin procurador para la defensa de los derechos humanos. Yo tengo dos preocupaciones de fondo. En primer lugar, que se ha vuelto endémico el que no se eligen los funcionarios de segundo grado en tiempo. Los funcionarios deberían de ser electos al menos a más tardar un día antes de que el anterior finalice su periodo y que él deba de tomar posesión.
pero se ha vuelto una costumbre, casi una tradición, que pasan días, semanas o hasta meses sin que se elijan los funcionarios. Esto causa un grave daño a la institucionalidad del país, al funcionamiento de instituciones claves para la vida nacional. Esa es la primera preocupación. Y la segunda preocupación es la forma. Yo creo que se puede elegir un buen procurador, pero hay que hacerlo en forma lo más transparente posible, en forma de que haya un debate de cara también a la opinión pública de cuáles son los distintos criterios y opiniones que van llevando a acercamiento a los distintos grupos parlamentarios, con el objeto de que se pueda escoger a la mejor persona o a la que logre de alguna manera obtener el mayor número de votos. Porque esto es una realidad. En la Asamblea Legislativa las decisiones se toman por votos, con votos. En este caso hay una votación calificada de 56 votos y la persona que sea electa tiene que reunir el apoyo suficiente para tener ese mínimo de votos como tal. En ese sentido, el proceso debería de ser transparente, pero ¿qué es lo que pasó? Se ha suspendido en varias ocasiones las reuniones de la Comisión Política. Esto ha impedido que se discuta. Se había elaborado ya un primer listado en que cada grupo parlamentario propuso unos 5, otros 6, otros 4, en fin. Ya se había elaborado un proceso que de repente se interrumpió. Y el día miércoles nos enteramos en la mañana que se estaba construyendo un consenso que no estaba siendo generado en el seno de la Comisión Política. Esa es mi segunda preocupación, es decir, son dos preocupaciones, una de tiempos, necesitamos ya no seguir nombrando funcionarios a distiempo y dejando acéfala a las instituciones, y en segundo lugar, necesitamos que los procedimientos al interior de la Asamblea Legislativa sean transparentes, que no solo sean legales, sino que sean legítimos. Muy bien, doctor Baquerano, ¿cómo explica usted lo que ha estado ocurriendo? Porque surgían algunas declaraciones al calor de la plenaria y se decía que Arena y el FMLN pues tenían la fuerza como para hacer la elección, pero que al final no lo hicieron porque no querían dar o dejar entrever que al final ellos habían impuesto a quien podría convertirse en procurador o procuradora de derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando, doctor? ¿Cómo explica usted el retraso y esto, digamos, estira y encoge en cuanto a la elección? Bueno, en primer lugar, creo que hay que reconocer el avance que hemos ido desarrollando en materia de elecciones de funcionarios de segundo grado. Si nosotros vemos hacia atrás y podemos comenzar a hacer un análisis bien concienzudo de cómo se elegían anteriormente los funcionarios de segundo grado y el avance que hemos tenido en transparentar estos procesos y en tener una participación activa ya no solamente de un pequeño grupo de diputados. Bien lo ha dicho Juan José Martel, las discusiones, si bien es cierto, se dan a nivel de comisión política, pero la opinión valedera de todos los diputados, en este caso, la fracción legislativa de Arena ha tenido a bien escuchar a varios de los aspirantes. Y el día miércoles hubo unas reuniones donde nos reunimos con algunos de los aspirantes, toda la fracción legislativa, para aclarar dudas y preguntas, para ver cuál es la visión que se tiene en muchos temas que va a tener que enfrentar la Procuraduría General de la República. Ahora bien, esto generó que estaban diciendo que teníamos un acuerdo ya finiquitado, y realmente lo que estamos haciendo es un proceso. Y yo sí puedo dar fe de que estamos haciendo bien las cosas porque estamos, dijéramos, evaluando hasta las últimas posibilidades para hacer una buena elección. Y prueba de ello es que en las últimas elecciones que hemos tenido, y voy a hacer mención, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional y todos los magistrados de las diferentes salas que tuvimos a bien elegir o nos correspondía por ley, hemos hecho una elección con funcionarios de primer nivel,
muy capaces y comprometidos con el país. Y además de eso también, no solamente la Corte Suprema, tenemos el caso también de la Procuraduría General de la República, donde hemos hecho sendas elecciones de funcionarios que tienen una capacidad increíble y un compromiso con el país, que a la larga es lo que andamos buscando como funcionarios públicos que le sirvan a la población. Y esto es un avance que hemos tenido. Por esa razón es que, si bien es cierto, comparto completamente la situación que no deberíamos de atrasarnos, pero también tenemos un enorme compromiso para continuar con la línea que hemos manejado hasta este momento, de ir mejorando los estándares de los funcionarios públicos que nos toca elegir. Muy bien, yo tengo aquí algunos análisis que se han hecho sobre el tema de la elección del procurador o procuradora. La UCA, por ejemplo, publicaba en uno de sus editoriales y decía lo siguiente: a los partidos representados en la Asamblea Legislativa no están buscando al mejor procurador o al más capaz. Decía, según la UCA, lo que buscan es una persona, dice, que lo defienda, que avale todas sus propuestas de ley, que no se oponga a la impunidad de los criminales de guerra y haga la vista gorda ante la violación de los derechos humanos de grupos y colectivos usualmente discriminados y perseguidos. ¿Qué piensa usted, Juan José, de esta apreciación que tiene la UCA y que la hace ver en uno de sus editoriales? Lo que sucede es que la Asamblea Legislativa es el único órgano del Estado donde se expresan las diferentes corrientes políticas y los diferentes modos de pensar. Yo no puedo pensar igual que otro diputado, aunque sea de mi mismo partido, con mucha mayor razón cuando somos de partidos diferentes. Por lo tanto, la clave está en buscar las mayores coincidencias y trabajar sobre la base de acuerdos, de consensos o, si es posible, de unanimidades. En ese sentido, la UCA tiene razón. A lo mejor dentro del parámetro que ellos han establecido en una lógica muy de los derechos humanos, no se va a escoger el mejor. ¿Por qué? Porque hay distintas opiniones de cuál debe, independientemente de que está muy claramente definido el rol constitucional de cada funcionario y están definidos también con mucha precisión los requisitos que se necesitan para ocupar el cargo, pero en realidad hay distintas opiniones. Yo he oído opiniones, yo quiero un procurador que defienda esto o que no defienda esto, que no le guste tal cosa, que sí le guste tal cosa. Es la opinión normal en una democracia donde hay opiniones diferentes. Ahora, la ciudadanía, para bien o para mal, en el 2018 eligió una correlación legislativa. Eso no es algo que nos hayamos inventado o que se haya decidido en el seno de la Asamblea. Fue el ciudadano con su voto el que dijo cómo debía constituirse la Asamblea Legislativa. Y esa es la realidad que tenemos. Por lo tanto, hay una realidad de grupos parlamentarios. Para mí lo importante es, a lo mejor no vamos a escoger lo mejor, lo decía al principio, pero que el debate sea transparente, que el debate se haga sobre la mesa. A mí lo que no me parece es que de repente están anunciando posibles consensos, posibles acuerdos, cuando los organismos no se han reunido. Por supuesto, yo reconozco algo muy positivo que dice Donato, y es que se ha avanzado mucho en la metodología de la elección. Todos los 20, ya hasta me olvidó el número de que tenemos de candidatos, pasaron por una entrevista pública en que ustedes estuvieran presentes. Yo a los medios les hice una crítica sana la vez pasada, porque cuando el Procurador General de la República no llegaron, no les interesaron las entrevistas públicas. Porque la idea es promover el debate, la opinión ciudadana, la información. En ese sentido yo respeto la opinión de la UCA, creo que tiene razón, pero esa es la realidad, cómo funciona el Parlamento, sobre la base de opiniones diferentes, de criterios distintos y de una correlación de fuerzas en concreto que toma las decisiones. Doctor Baquerano. Bueno, todos tenemos derecho a opinar. Y nosotros tenemos la obligación de escuchar las diferentes expresiones y tomarlas muy en cuenta. Creo que esa es la democracia y esa es la fortaleza que tenemos, la convivencia en este sistema. Y digo esto porque
es importantísimo respetar las opiniones de los demás. Lo que no se vale es comenzar a denigrar, lo que no se vale es comenzar a señalar y hacer juicios a priori tratando de destruir la opinión de los demás. Eso no es correcto, definitivamente. Yo sí coincido con Juan José en el sentido de que hay una cantidad enorme dijéramos, de opiniones de cómo debería ser el procurador. Pues nosotros lo estamos revisando todos. Nosotros, por lo menos como fracción legislativa, lo estamos revisando. Y prueba de ello, del señalamiento que en muchas ocasiones se hace, que se están poniendo de acuerdo. Si ponerse de acuerdo entre dos es bien fácil, pero el tema no es ese. El tema es, bien señalado está el hecho de que, por ejemplo, solo en nuestra fracción legislativa somos 37 personas completamente diferentes y cada uno tiene un pensamiento propio, individual y que representa a los votantes, porque hay una cuestión muy importante. Cada diputado ha ido a cada una de las comunidades a exponer cuál es su plataforma de trabajo y su visión. Entonces, yo creo que la democracia la debemos de cuidar todos y coincido y recalco el tema de que hemos avanzado mucho, que nos falta todavía por avanzar, pero las opiniones explosivas creo yo que las deberíamos de ir eliminando ya de nuestro quehacer político, ¿verdad? Aquellas que solo buscan destruir la opinión de los demás. Y todas las opiniones son valederas, tienen una justificación, tienen una visión. Pero, ¿qué piensan, por ejemplo, de los cuestionamientos de algunos de los listados donde se mencionan nombres como, por ejemplo, el de Raquel Caballero de Guevara, que obviamente hay una cantidad de cuestionamientos, y esto no lo decimos los medios, sino lo dice Ética Gubernamental, lo dice el Tribunal de Servicio Civil, y de pronto pues ven los ciudadanos que aparecía en los listados de los partidos políticos, como una persona que podía aspirar a un cargo, y los diputados justificaban, bueno, pero es que tiene experiencia, cuando hemos visto, digamos, una cantidad de denuncias y una cantidad de procesos que se han abierto por situaciones que tienen que ver con nepotismo, con uso de recursos, y además en los listados aparece una persona que estaba también cuestionada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no consideran que va en contra de los procesos? Ellos tienen todo el derecho, siempre y cuando no haya una inhabilitación legal para poder optar a un cargo de esta naturaleza, lo pueden hacer. Los análisis que se hacen ya de forma individual, así como lo hace la ciudadanía. Hoy muy perfectamente ustedes pueden opinar sobre cualquier funcionario público. Nosotros estamos en la obligación de hacer un análisis, pero eso no significa que también como funcionarios públicos nos vamos a ir a la destrucción de un funcionario o de un aspirante a funcionario público. Eso definitivamente no lo vamos a hacer y no es ético hacerlo, puesto que en determinado momento podemos estigmatizar que los procesos de elección son prácticamente para destruir a los que no ganan o a los que no logran llegar a la aspiración que tiene al accesar a un puesto público. Entonces yo creo que si bien es cierto, los señalamientos son valederos, pero no significa que vamos a ir a destruir a un funcionario o a un profesional. Pero en la mayoría de ocasiones en estos procesos de elección se exige una moralidad, sí, y por ende una ética de la persona que va a asumir. Pero y cuando una persona, en este caso, que ya ha ejercido el cargo, de pronto aparece con procesos abiertos y condenas en ética gubernamental o procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia, ¿no considera que esto también es una situación que tiene que pasar por el filtro de los diputados y evaluar, digamos, el impacto que esto puede tener ante la opinión ciudadana del tipo de elección que se está haciendo? Pues en Arena sí lo estamos haciendo definitivamente, ¿verdad? Lo estamos evaluando todo eso, todos los señalamientos, definitivamente. No solamente el hecho de cumplir con la documentación que por ley se exige, sino que también se hace un análisis completo, definitivamente. Juan José. Yo creo que cualquier ciudadano que considere que llena los requisitos que establece la Constitución tiene todo el derecho de presentarse como candidato.
y debe de presentarse en igualdad de condiciones. Yo creo que todos los que se han presentado como candidatos tienen gente que los apoya y tienen gente que los adversa. La Asamblea Legislativa está en la obligación de escoger cuáles son los funcionarios o cuál es el funcionario que mejor puede desempeñar su cargo. En mi caso, que es por el que yo puedo responder, que aunque eso es humildemente solo es un voto en la Asamblea Legislativa, yo, aparte de que estuve presente en la subcomisión, fui parte de la subcomisión y seguí muy de cerca las distintas entrevistas que se desarrollaron con cada uno de los candidatos. Consulté con los que conocen en la materia, que son las organizaciones de derechos humanos, de manera que pudiésemos llevar una persona que a juicio de ellos también es una forma de que ellos participen, llenara los requisitos. En ese sentido, el listado que yo presenté lo había conversado con las organizaciones que defienden los derechos humanos y sobre esa base, a lo mejor imperfecto. Sí. Ahí no iba ninguna de las personas que se han señalado como cuestionadas, entiendo yo. Ahora, ellos tenían el derecho de hacerlo, pero también teníamos que escuchar a la otra parte. Nosotros, creo, escuchamos a los trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se solicitaron las informaciones pertinentes ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Ahora, la Asamblea no puede salir a decir, ya esta persona tiene todo esto, estas cosas negativas. No, eso se va expresando en la medida en que en el debate se van quedando fuera esos candidatos. A mí sí me extrañó un poco ver que doña Raquel estaba en la lista de varios, ¿verdad?, partidos. Bueno, dije, hay derechos candidatos y cada partido tiene derecho de hacerlo. No era mi opinión, pero como bien dice Donato, yo tengo que respetar las opiniones de los demás. Incluso hay candidatos que solo yo los propuse, nadie más, solo yo los propuse, conversando con las organizaciones de derechos humanos. Pero, en fin, es mi opinión. Creo que eso es lo que tenemos que aprender. La clave está en procesos transparentes y en que hagamos las cosas a tiempo. Pero ¿cómo le explican, doctor Baquerano, al ciudadano que de pronto ve estos retrasos en el proceso de elección? Ya decíamos, y Juan José bien lo señalaba, cuando decía son más de 20 días ya se ha retrasado este proceso, y parece que se ha vuelto, digamos, como parte de la dinámica en la tónica de trabajo en la Asamblea, que siempre algunos procesos se atrasan y pasan semanas y semanas mientras, digamos, se ponen de acuerdo, se logra un consenso, se logra que esa votación se haga efectiva ya en el Pleno. Bueno, creo que el señalamiento que hizo Juan José de la diferencia entre unas elecciones y otras es muy valedero. Cuando les dijo a ustedes, bueno, ¿y los medios por qué no estuvieron en tal elección? Porque hay elecciones, yo tengo una hipótesis, porque hay elecciones que son más complejas, ¿verdad? Incluso son complejas tanto así que llama más la atención de los medios de comunicación, y hay elecciones que pasan completamente desapercibidas. Esta elección tiene su complejidad, su grado de complejidad, y creo que es importantísimo elegir a tiempo, definitivamente, principalmente un funcionario como la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene un rol específico y un rol de defensa de los derechos humanos importantísimo, pues, ¿verdad? Entonces, creo que la elección no tiene ninguna justificación para atrasarse, pero hay que entender que es una elección compleja definitivamente. Yo quiero decirles que la última reunión, y pongo de ejemplo mi fracción legislativa, tuvimos una discusión sana, muy democrática, pero muy intensa, o sea, exponiendo cada quien sus propias visiones de cómo debería ser el procurador. Entonces, esto genera la dificultad para ponerse de acuerdo, y es ahí donde no cabe la otra hipótesis, es que ya se pusieron de acuerdo dos fracciones. Sí, nosotros tenemos la capacidad, porque nos lo dio el pueblo salvadoreño, de tener un buen número de diputados, pero la utilización de la fuerza numérica no debe de ser nunca superada
por la utilización de lo correcto, de hacer lo correcto, y eso es lo que estamos nosotros dispuestos a llevar a cabo. Bueno, una fuerza numérica que alcanza los 60 votos. Sí. 37 de Arena, 23 del FMLN, suman 60. Y para este tipo de elección se necesitan 56. Es decir, bueno, que incluso podrían no votar 4 diputados y aún así Arena y el FMLN, digamos, dominar el proceso de elección a la hora de imponer una aritmética en la Asamblea. Pero no se trata de eso, no se trata de imposición aritmética, se trata de imposición lógica y comprometida con lo que El Salvador necesita. Juan José, ¿usted cómo lo ve? Bueno, yo creo que teóricamente hay dos fuerzas políticas que tienen el control de la Asamblea Legislativa. Eso no es nuevo. Eso ya es de hace mucho tiempo y así lo ha decidido la población. Y ha generado una especie de equilibrio entre ambas. Algunas veces se recarga más en una elección hacia uno, otras veces hacia otro. El punto es cómo quebrar la dinámica de que solo lo numérico sea lo que pese. Aunque al final es lo que decide, pues y hay que reconocer. Tiene alguien los 56 votos y va. El punto es cómo se logra que eso no se convierta en un simple problema numérico. Yo creo que ahí es donde la transparencia, el debate público, la necesidad de que la ciudadanía vea las distintas opiniones que existen, creo que es lo único que puede salvaguardar. Yo estoy seguro que si el debate fuera público, abierto, y la ciudadanía estuviera viéndolo presente a través de los medios de comunicación o incluso hasta de manera directa cuando lo hemos hecho en los auditorium, en el Auditorium de la Paz de la Asamblea Legislativa, a muchos les daría pena hacer ciertas propuestas. A muchos les daría pena hablar a favor o en contra de alguien. Moderaríamos el debate, elevaríamos el nivel de discusión en la Asamblea Legislativa. Yo creo que la Asamblea tiene que discutir. En el buen sentido de la palabra debe de haber pelea porque tenemos diferentes criterios como de cómo ver el país. Y la clave es que vaya prevaleciendo no solo una correlación de número, porque yo recuerdo cuando yo fui diputado del 91 al 94, la época en que comenzamos en guerra y terminamos en paz, y muchas veces, mire, tiene razón, pero no tiene los votos. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y yo creo que se ha avanzado, para ser franco. ¿Por qué? Porque hay leyes de transparencia, hay más diversidad en los medios de comunicación, existen las redes sociales y todo con sus defectos, pero está operando en función de abrir espacios de comunicación, de información y de participación de la ciudadanía. En ese sentido, para mí, el hecho de que se van a necesitar 56 votos para elegir a alguien, el hecho de que entre Arena y FMLN tienen 60 votos, son dos realidades de las que yo tengo que partir. El punto es cómo logramos abrir el debate y que expongan por qué. Pues vaya, aparte de que usted tiene los 60 votos, explíquenos por qué. Eso es lo que va a ir permitiendo abrir esos espacios tan necesarios. De lo contrario, bajo la mesa, a escondidas y tratando ya de sacar a última hora algo y solo cubrir la formalidad, estamos entonces retrocediendo hacia métodos que debemos de superar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les adelantamos que vamos a seguir a la expectativa de este proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Se ha dicho que la próxima semana podría haber elección y obviamente, y como es natural, los medios también vamos a estar ahí siendo testigos de estas decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa. Pero hay otros temas que seguramente van a abrir debates en ese órgano de Estado, como el presupuesto general de la Nación 2020, ya está en manos de los diputados, el ministro de Hacienda ya llegó a dar las primeras explicaciones, se ha quedado en capítulo esa presentación y se dijo que hasta dentro de unos días el ministro va a regresar para continuar haciendo esta presentación a los legisladores. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el punto de vista que tienen nuestros invitados sobre el presupuesto? Eso lo vamos a conocer cuando regresemos. Recuerde que somos la entrevista de Hechos AM. Regresamos.
Esta mañana, en el espacio de la entrevista de Hechos AM, conversamos con diputados sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Ya abordábamos un primer tema, el proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero como les decíamos, hay más puntos en debate, hay más puntos que seguramente van a generar discusiones, van a generar, digamos, ese estira y encoge que se da siempre en procesos como, por ejemplo, la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020. El Ministerio de Hacienda lo puso en manos de los diputados el pasado 30 de septiembre, ya se han dado algunas explicaciones, pero también es importante conocer los puntos de vista sobre lo que se ha avanzado en el terreno, es decir, sobre las cifras que se han conocido, sobre el análisis que han hecho cada fracción, sobre este plan de gastos para el próximo año. Diputado Baquerano, usted publicaba en redes sociales que decía de que hay un avance en cuanto al conocimiento de las cifras del presupuesto, pero que todavía hay algunos vacíos en cuanto a información que se deben llenar antes de proceder, digamos, a un proceso de aprobación del presupuesto. ¿Cuáles son, digamos, esos puntos que usted considera importantes a destacar del presupuesto y los puntos en los que ustedes están interesados en que se les dé más información? Bueno, licenciado Burgos, haciendo un análisis bien concienzudo, debemos de comenzar a reconocer que hemos ido avanzando en la forma de presentación del presupuesto, pero que nos hace falta una enorme cantidad de terreno por recorrer para que realmente la presentación del presupuesto sea un instrumento que sirva para el desarrollo del país. Se ha ido sincerando poco a poco la presentación del presupuesto. Y se hizo una alusión en la última reunión que tuvimos en la Comisión de Hacienda, que hace ya varios periodos el presupuesto solamente lo conocía el ministro de Hacienda y unos 2 o 3 diputados de la Comisión de Hacienda. Y estos 2 o 3 diputados andaban con el mamotreto del libro de la Comisión de Hacienda bajo el brazo y no se lo prestaban a nadie. Hoy se ha avanzado mucho y en materia de transparentar y la elaboración presupuestaria, se ha avanzado mucho en ir definiendo prioridades, pero todavía hay un enorme vacío en cuanto a la efectividad de la aplicación del presupuesto, porque no solamente se trata de repartir dinero, sino eficientar el uso del dinero. Y para hacer eso es necesario comenzar a elaborar y a desarrollar presupuestos que tengan 2 características principales. La primera, que sean plurianuales. ¿Qué quiere decir con esto? Que no deberían de tener una visión en un año de un gobierno, porque para hacer apuestas estratégicas para el país, y eso podemos copiar de otros países que han logrado dar ese salto de calidad, hacen propuestas estratégicas de varios años, de 5 años, de 10 años. ¿Por qué no un gobierno que recién comienza, como por ejemplo el que tenemos actualmente, por qué no hacen una apuesta estratégica no para un presupuesto de un año, sino que para el quinquenio, para los 5 años? Y si son apuestas estratégicas que de verdad vamos a darle vuelta a la tortilla y convertir a El Salvador en un país pujante, no deben de ser incluso ni de 5 años, apuestas de 10, de más años, pero consensuada con todas las fuerzas políticas. Ese en primer lugar. En segundo lugar, hay otro elemento que es importantísimo, que se refiere específicamente a la ejecución presupuestaria. No podemos seguir recibiendo los informes de labores de los funcionarios cuando nos llevan con libritos bien bonitos y nos llegan a decir cómo se gastaron el dinero. Si la verdad que lo que a nosotros como pueblo nos interesa no saber cómo se gastó el dinero, sino la influencia que tuvo un programa específico en mejorar la calidad de vida de la población. Y para eso debemos de cortar la idea de que cada funcionario que llega se le ocurre un programa con nombre bonito, rimbombante, quiere una cantidad enorme de millones de dólares para desarrollar ese programa, y ese programa después de 1 año, después de 2 años o después de 5 años desaparece, se consumió una gran cantidad de millones de dólares y el efecto que hizo sobre la calidad de vida de la población
nulo completamente. Entonces, ¿por qué gastamos ese montón de dinero? Lo que necesitamos hacer es elaborar presupuestos por resultados. ¿Qué significa esto? Que cada ministerio debe de elaborar programas, y estos programas deben de tener una meta a alcanzar en tantos años, y además crear indicadores que vayan pudiendo darle una medición continua a estos programas. Me refiero yo que, bueno, si en un mes voy a alcanzar estos indicadores, qué bueno, y si no los he alcanzado, bueno, ¿y qué pasó? Revisar el programa, ¿por qué no lo hemos alcanzado? Si es necesario dar un viraje en el mismo programa, darlo en el momento, pero no al final, cuando se han terminado los recursos y al final no obtiene absolutamente nada. Yo he tenido ejemplos frustrantes de programas que se han escuchado muy bonito y en áreas estratégicas, como por ejemplo educación. Recuerdo la escuela inclusiva de tiempo completo, 60 millones del Banco Mundial, 60 millones para un grupo de escuelas que las iban a convertir en lugares de estancia para los jóvenes. Y bueno, ¿cuál es la meta? A reducir la deserción escolar, ¿verdad? Esa era una de las metas. Ok, ¿la alcanzamos después de gastar los 60 millones o no? No, la deserción escolar se aumentó. Decían, era mejorar el nivel educativo. ¿Mejoramos el nivel educativo? No, se ha desmejorado definitivamente. Entonces, si tenemos una deserción escolar grande, si tenemos un nivel educativo bajo en esas escuelas donde se gastó 60 millones de dólares, y además de eso, el grado de inscripción al inicio de escolar, en lugar de aumentar, se disminuye, entonces, ¿qué pasó con ese programa? Y esos 60 millones, ¿qué los hicimos? Pues, ¿verdad? Entonces, y ese es un caso de educación. Podemos hablar de salud también. Salud, ¿cuánto hemos gastado? Casi dos préstamos, uno de 80 y uno de 60 millones en el tema de los famosos ECOs. ¿Vea? Los ECOs que iban a dar una atención primaria en salud, y cuál era una de las metas, a disminuir la cantidad de pacientes que iban a llegar a los hospitales porque se iban a dar tratamiento en sus comunidades. ¿Tuvimos disminución en las consultas en los hospitales? No, se aumentó. Se ha controlado las enfermedades transmisibles como el dengue, la chikungunya. No. Y entonces 80 y 60 millones, ¿para qué sirvieron? Pues, ¿verdad? Para comprar vehículos, sí, pero ¿cuál es el impacto que tuvo en la comunidad, en nuestra sociedad, esa inversión? Entonces, la respuesta es bien sencilla. Tenemos que cambiar el modelo de elaboración, presentación y desarrollo de presupuesto. Y otra cosa, lo hemos ido transparentando, pero todavía hay mucho que transparentar. Hay una ley de responsabilidad fiscal que la construimos todos para tener un marco regulatorio de responsabilidad. Todos los organismos de evaluación nos están sacando el foco, encendiendo el foco rojo. Basta ver todas las calificadoras de riesgo cuando nos dicen que este presupuesto que se ha presentado tiene problemas estructurales serios, que no va a permitir o ven bien difícil poder llegar a cumplir las metas de la ley de responsabilidad fiscal en cuanto a la responsabilidad hacendaria y fiscal que debe tener el gobierno. Entonces, todas estas cosas es necesario estudiarlas, y volvemos al origen de todo. La transparencia, la participación de las comunidades, de los tanques de pensamiento. Yo creo que un presupuesto del país, siendo la importancia que tiene esta herramienta, deberíamos de escuchar la participación de todos los tanques de pensamiento, y ahí van desde universidades, que son generadoras de escuelas de economía, van organizaciones, como hay muchas, como FUNDE, como ICEFI, como FUSADES, una cantidad enorme de tanques de pensamiento que pueden en determinado momento construir una luz y una guía. Muy bien.
Juan José, hay un aspecto importante en el presupuesto 2020. El ministro de Hacienda lo anunciaba cuando presentaba el proyecto y decía, se elimina la partida de gastos reservados, se reduce a la mitad el presupuesto que se le entrega, por ejemplo, al organismo de inteligencia del Estado. Y decían, esto es un paso importante porque la partida de gastos reservados es la que se ha cuestionado, que se ha prestado a muchos casos de corrupción durante muchísimo tiempo. Y recordemos que la partida de gastos reservados es la denominada partida secreta, como se le conocía antes. Pero se ha dicho que entre los análisis que se han hecho se mencionaba que habían espacios grises. El ministro de Hacienda estuvo aquí esta semana y él decía pues que no hay nada que no se pueda transparentar sobre los gastos del gobierno. ¿Cómo ven ustedes, Juan José, ese tema de los gastos reservados para la discusión del presupuesto 2020, ya con la eliminación de esta partida? Bueno, yo creo que el ministro presentó este lunes pasado ya de manera formal el presupuesto general de la Nación. Había entrado la semana anterior, pero esta semana es que ya comenzó el estudio en la Comisión de Hacienda. El primer paso es conocer la globalidad, ese es el primer paso. Aquí necesitamos una metodología de lo general hacia lo particular, ¿ya? De lo más amplio al detalle, eso es fundamental. Y tenemos que llegar al detalle. Sí. Entonces, esto apenas está empezando. ¿Qué es lo que en general me llama la atención? En primer lugar, estamos hablando de un presupuesto de 6.426.1 millones de dólares, de los cuales los ingresos del Estado están proyectados en 5.670.3 millones. Sí. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto tiene un desfinanciamiento de 755.8 millones de dólares, los cuales tendrán que ser cubiertos a partir de créditos, a partir de la contratación de créditos. Este es el primer paso que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque constitucionalmente, como hay que presentar presupuestos balanceados, presupuestos equilibrados, no se puede aprobar solo por mayoría simple, porque el presupuesto excede los ingresos proyectados a partir de los datos del Banco Central de Reserva. Por lo tanto, creo que va a necesitar, obviamente, los 2/3 de los votos para poderse aprobar en debida forma. Es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Claro. Segundo elemento que hay que tomar en cuenta es las áreas prioritarias. Es decir, el presupuesto debe de ser un instrumento para el desarrollo y para el crecimiento de la economía. El presupuesto debe de ser un instrumento para el beneficio social, especialmente de los sectores más desprotegidos. Las políticas sociales son fundamentales. El presupuesto tiene que garantizar el funcionamiento de la justicia, de la seguridad. Tiene que garantizar en general también el funcionamiento de las instituciones, que muchas están deficitarias. Criticamos mucho a la Fiscalía General de la República por sus escasos resultados, porque pierde los casos. Yo creo que hay razón en la crítica, pero también tenemos que reconocer que los recursos que está recibiendo la Fiscalía son insuficientes, solo para poner un caso. En segundo lugar, hay factores de riesgo que tiene todo presupuesto, que cuando el presupuesto es anual, tiene las desventajas que nos señalaba Donato, pero la ventaja es que uno puede precisar más los riesgos que tiene. Y se han señalado 3 riesgos. Primero, la variabilidad en los precios del petróleo. Nosotros no somos un país que produce petróleo y por lo tanto los precios internacionales del mismo nos golpean y ese es un riesgo. Por otro lado, somos una economía no solo dolarizada, porque eso debería de ser un riesgo en el presupuesto, señalar que tenemos una economía dolarizada y que por lo tanto no tenemos posibilidades de desarrollar una política monetaria que en un determinado momento contribuye a la superación de problemas presupuestarios, así como es un muro de contención frente a crisis mundiales. Claro. Ahí no la tenemos, eso falta poner. Las remesas familiares, somos una economía que depende mucho de todos los miles de millones de dólares que nuestros hermanos cercanos
están haciendo, y el cambio climático. Pero además falta otro elemento de riesgo que es necesario tomar en cuenta. Ya cada vez se está anunciando con más fuerza la posibilidad de que tengamos otra recesión económica mundial. Incluso algunos señalan que se está sosteniendo un poco la cosa mientras pasan las elecciones en Estados Unidos, porque no quieren que sea un factor de afectación al mismo. Pero una recesión no solo nos va a golpear en las remesas, sino que nos golpea en general cuando nuestro segundo socio más importante en materia económica son los Estados Unidos. En ese sentido son factores que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, decir, se ha avanzado muchísimo. Creo que la presentación de los presupuestos ahora es claro, y creo que si hay áreas grises al principio, como bien dijo el ministro, se pueden ir aclarando. Es normal que hayan preguntas y que hayan dudas al principio. Ahora, nos han presentado un primer documento muy didáctico, nos han entregado en digital toda la documentación necesaria, y el debate está abierto. En el punto de la partida secreta, famosa partida secreta, yo creo que la clave está en que todos los gastos deben de ser auditables, totalmente. No debe de haber gastos que no sean auditables. En ese sentido, qué bueno que está desapareciendo. Hay un fondo para la estructura de inteligencia del Estado. Todo Estado necesita, por el amor de Dios, tener una estructura de inteligencia. A muchas veces hacemos chiste, pero en un país en un país como el nuestro, de múltiples amenazas y de la necesidad de una supervivencia regional e internacional, eso es necesario. Eso es absolutamente necesario, pero debe de ser auditable también y debe de ser transparente. Eso creo que es lo fundamental en este caso. Finalmente decir, yo estoy de acuerdo en que se necesitan presupuestos plurianuales, por una razón, porque tenemos que trabajar en proyecciones de mediano y largo plazo. Uno de los problemas de nuestros países es el cortoplacismo. Apenas logramos de ver del 1 de enero de este año al último de diciembre del mismo año. Y se quedan en medio, y después llega otro ministro, cambian de gobierno y dan vuelta a todos los planes, etcétera. Creo que necesitamos una visión de largo plazo. Obviamente, no basta con desearlo. De buenos deseos están empedrados los caminos al infierno. Necesitamos que haya una acción concreta de propuesta. Vamos a tener que hacer modificaciones legales, incluso no sé si a la Constitución, no sé, pero habrá que generar, para empezar, el andamiaje jurídico. Y de acuerdo también en que se necesita presupuestos en base a metas, a cumplimiento de metas, a definición de resultados. ¿Cómo es que hemos gastado en los últimos 30 años o últimos 10 años, si quieren, miles de millones de dólares en seguridad? ¿Cuál es el resultado? Planes mano dura, planes super dura, planes amigos, treguas, mil cosas. ¿Cuál es el resultado? Hemos gastado millones y millones en materia de salud. ¿Cuáles son los resultados? Medicina en los hospitales. Buena infraestructura hospitalaria, buen nivel primario de atención de la salud, no lo tenemos. Creo que esas cosas son fundamentales, pero también hay un rol de la Asamblea que tenemos que hacer, porque si no nos quedamos con el buen deseo. Muy bien, estamos llegando casi al final, pero doctor Baquerano, me gustaría que me diera su última apreciación. ¿Cómo ve usted el panorama en la Asamblea para este proceso de aprobación? Porque vemos que las fracciones parecen abiertas a escuchar al ministro, a que se le dé toda la información y que el presupuesto por lo menos pueda salir aprobado en tiempo, porque el ministro de Hacienda notició esta semana, Nelson Fuentes decía, mire, sería contraproducente que el presupuesto no se aprobara en el tiempo que tiene que hacerse. Las calificadoras de riesgo hicieron dos señalamientos. Uno, que el presupuesto tenía problemas serios para dar cumplimiento a la ley, a los parámetros que están comprometidos para llevar a cabo en la ley de responsabilidad fiscal. Y por otro lado también se hablaba específicamente de que además de ese problema tenía algunos parámetros que tenía que
que abordarse de una mejor forma, y es el hecho de la transparencia en la discusión. Y la aprobación en tiempo, lo dijeron las calificadoras de riesgo, que iba a ser un punto muy importante, y eso es así. El aprobar un presupuesto en tiempo da un mensaje positivo a nivel internacional. Pero hay una cuestión importante. Para llegar a ese evento necesitamos continuar con la dinámica que hemos llevado hasta este momento, y no vamos a negar que se nos ha presentado un presupuesto que tiene muchas explicaciones, y las dudas que vamos teniendo las vamos a ir aclarando con los funcionarios respectivos. Pero también hay que estar abierto a las sugerencias, y sugerencias no que las haga un diputado, no que las haga una fracción legislativa, sino que sugerencias que vengan específicamente de los tanques de pensamiento que hay en el país. Si el presupuesto es una herramienta de país, pues ¿por qué no la construimos con la opinión de todos, verdad? Con esto no quiero decir de que vamos a incluir la opinión de todos, porque lógicamente habrán, dijéramos, instituciones que tienen una visión de un, dijéramos, interés político ideológico. Hay otras que tendrán otras, y hay otras que son eminentemente técnicas. De eso se trata. Yo creo que es importante, nosotros, la propuesta que vamos a hacer la próxima reunión es que comencemos a hacer una reunión aparte de la Comisión de Hacienda, porque la Comisión de Hacienda tiene una característica, que es una comisión muy dinámica. Es la comisión que trabaja y produce más que todas las comisiones en la Asamblea Legislativa. Entonces, no podemos detener el dinamismo del funcionamiento de un gobierno por estar examinando el tema presupuestario. Nosotros vamos a pedir que hagamos una reunión extra semanalmente de aquí en adelante, para ir viendo las dudas que tengamos y para ir recogiendo las opiniones de las diferentes instituciones que vamos a citar. Así es que pues el debate está abierto, esperamos que le demos continuidad y esperamos recibir lo que hemos recibido hasta este momento, que es una buena oportunidad de discusión. Muy bien, antes de concluir, yo tengo dos preguntas para Juan José Martel. Juan José, primero, ¿qué fue lo que pasó con este tema de la declaración de probidad? O sea, ayer lo escuchábamos usted retractarse y decir de que bueno, de que había dado una declaración que al final pues no era lo que usted había querido decir, y que iba a presentar pues la declaración de probidad cuando los periodistas le abordaban, y usted decía de que no pues, se podía estar amarrado a una ley de 1959, y que si usted decía pues que le iba a presentar en los próximos días, sino que lo sancionaran. ¿Qué pasó ahí, Juan José? Bueno, en primer lugar, yo ya pedí disculpas y sigo reiterando las disculpas a la ciudadanía. Fueron declaraciones desacertadas, equivocadas, porque ningún funcionario puede estar por encima de la ley y todos estamos obligados a cumplirla. Y los funcionarios debemos de dar el ejemplo. En ese sentido, con humildad reconozco que cometí un error al haber dado esas declaraciones y he pedido disculpas públicas a la ciudadanía. Ahora, que la ley es obsoleta, definitivamente es obsoleta. Es una ley de 1959 que ya no está acorde a los parámetros modernos que necesita nuestra sociedad para combatir con eficiencia la corrupción. Pero es una ley Abre vigente. muchos portillos, así es, a eso voy, pero es una ley vigente. Y es una ley que, aunque sea obsoleta, debemos de cumplir. Por eso es que he solicitado disculpas, porque yo confundí el hecho de señalar que hay una ley obsoleta con el hecho de no cumplirla, y son dos cosas diferentes. Y ahí está la clave del error que he cometido. Y por eso he solicitado disculpas y las reitero, porque estamos los funcionarios obligados a cumplir la ley y nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de ella. La otra pregunta, Juan José, es ¿cómo va el proceso de recolección de firmas de cambio democrático? Porque también sabemos que ese es un proceso que ustedes están llevando adelante y que es una situación importante para ustedes, para la vida política de Cambio Democrático. Sí, efectivamente hay un esfuerzo grande para que Cambio Democrático resurja. A nuestro juicio fue eliminado de manera incorrecta, de manera ilegal, sobre la base
intereses electorales en un momento dado, estamos ya en la parte final del esfuerzo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ya en la parte de completar un colchón de firmas que siempre se necesitan por las firmas que de alguna manera declaran inválidas. Sí. Si uno lleva cabal a 50,000 firmas, entonces corre el riesgo de que con una que le anulen ya se desajusta la cuenta, el número mínimo que la ley exige para inscribirse. Entonces estamos ya en un proceso de poder tener un buen colchón de firmas, ya estamos prácticamente cerrando este proceso para poder estarlo presentando pronto a consideración del Tribunal Supremo Electoral con un margen que permita que si hay algún error, que si hay algún defecto, se pueda cubrir con ese colchón. Todas las firmas son reales. Hemos ido al campo, hemos puesto puntos permanentes, los ciudadanos han llegado, nos han entregado su DUI, hemos tomado sus datos, hemos sacado la fotografía. Quiero decir entre paréntesis, es un proceso demasiado complejo y costoso el querer fundar un partido político. Yo estoy de acuerdo que tiene que tener un margen de dificultad, pero no tan grande como el que se ha hecho, que pareciera ser que va en la lógica de crear un club muy exclusivo, lo cual no es bueno para la democracia. Ahora, estamos ya por terminar este proceso. Quiero agradecerle a todas las amigos, a todas las amigas, a todos los ciudadanos que nos brindaron su firma. Muchas gracias. Quiero agradecer también, porque ha sido público, a los amigos de Nuevas Ideas que nos han apoyado con su esfuerzo, han andado con nosotros ayudándonos. Quiero agradecer los llamados que ha hecho el señor presidente de la República, Nayib, que ha hecho un llamado a que nos apoyen, y eso ha sido también un factor muy importante. Cambio Democrático, yo espero que esté pronto en la vida política legal de nuevo, que pueda participar en las próximas elecciones y que pueda continuar dando este aporte humilde, pero quizás importante para el desarrollo de la democracia en el país. Muchas gracias, Juan José. Bueno, llegamos nosotros al final del espacio de la entrevista. Claro que le vamos a agradecer a nuestros invitados que nos hayan acompañado. Doctor Baquerano, un gusto saludarlo en este viernes, y vamos a estar a la expectativa de todo lo que está ocurriendo con los temas que están en manos de ustedes como diputados. Gracias, licenciado Burgos, y un saludo a todos los teleaudientes de Canal 12. Gracias también a Juan José Martel. Gracias, Manuel. Es un gran gusto haber estado tanto contigo como con Donato. Igualmente para nosotros, Juan José, recibirlo aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos información del tráfico y también le vamos a contar qué podemos esperar en cuanto al clima. Hemos tenido lluvia, ya veíamos algunos estragos que han generado las tormentas que cayeron en diferentes puntos del territorio nacional durante la noche. Además le vamos a contar otros temas que están en las agendas y que usted debe conocer para estar siempre bien informado. Regresamos con más de Hechos AM enseguida. Variedades Génesis presentó